Buenos días. En este webinar presentaremos el análisis psicométrico de un instrumento de evaluación psicológica aplicado en el contexto educativo. Durante la presentación explicaremos la clasificación del test, los principios de medición en psicología y la relación del instrumento con los modelos psicométricos de la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. El propósito de este webinar es analizar un instrumento de medición psicológica aplicado en el contexto educativo. Además, explicaremos los fundamentos de medición en psicología, así como los modelos TST y TRI, y cómo estos contribuyen a interpretar los resultados de una prueba psicológica. El contexto seleccionado para este análisis es el contexto educativo. En este ámbito, los test psicológicos se utilizan para evaluar habilidades cognitivas, identificar fortalezas y dificultades en el aprendizaje y apoyar decisiones relacionadas con el desarrollo académico de los estudiantes. El instrumento seleccionado es el test de matrices progresivas de Raven, ampliamente utilizado en contextos educativos y clínicos. Este test evalúa principalmente la inteligencia general y el razonamiento abstracto mediante problemas visuales que requieren identificar patrones y relaciones entre figuras. Este test tiene un propósito principalmente diagnóstico, ya que permite estimar el nivel de razonamiento y capacidad intelectual del evaluado. Puede administrarse tanto de forma individual como colectiva, y su formato tradicional es de lápiz y papel, aunque actualmente también existe en formato digital. El tratamiento de respuestas en esta prueba es de ejecución máxima, lo que significa que el evaluado intenta resolver correctamente la mayor cantidad posible de ítems. La interpretación es normativa, ya que los resultados se comparan con normas obtenidas de grupos de referencia. En psicología, medir significa asignar números a características psicológicas siguiendo reglas específicas para representar relaciones empíricas entre individuos. Este proceso permite transformar características abstractas como la inteligencia o la personalidad en datos que pueden ser analizados científicamente. En psicometría existen diferentes niveles de medición, entre ellos las escalas nominal, ordinal, de intervalo y de razón. En el caso del test de Raven, los puntajes se interpretan generalmente en una escala de intervalo, lo que permite comparar diferencias entre puntuaciones. La teoría clásica de los test plantea que toda puntuación observada se compone de una puntuación verdadera más un error de medición. Esto significa que el resultado obtenido en una prueba no refleja perfectamente la capacidad real del individuo. La confiabilidad se refiere al grado de consistencia o estabilidad de los resultados de una prueba. En el caso del test de Raven, diferentes estudios han mostrado altos niveles de consistencia interna y estabilidad temporal mediante el método test-retest. La validez se refiere al grado en que una prueba mide realmente lo que pretende medir. Actualmente se considera que la validez se sustenta en evidencias como el contenido del test, el proceso de respuesta, la estructura interna, la relación con otras variables y las consecuencias de su uso. La teoría de respuesta al ítem analiza la relación entre las características del individuo y la probabilidad de responder correctamente a un ítem. Este modelo se basa en supuestos como el rasgo latente, la unidimensionalidad del test y la independencia local entre los ítems. En la TRI, cada ítem se describe mediante diferentes parámetros. El parámetro A representa la discriminación, el parámetro B la dificultad del ítem y el parámetro C la probabilidad de acertar por azar. La curva característica del ítem muestra cómo cambia la probabilidad de responder correctamente según el nivel del rasgo del evaluado. Esto permite
estimar con mayor precisión el nivel de habilidad de una persona. Los resultados del test pueden interpretarse mediante percentiles o categorías de rendimiento. Esto permite comparar el desempeño del evaluado con el de otros individuos de características similares. Es importante considerar el error de medición al interpretar los resultados de un test. Esto evita tomar decisiones basadas únicamente en una puntuación. Aunque en el test de Raven es una herramienta útil, no debe utilizarse como único criterio para tomar decisiones. Siempre debe complementarse con entrevistas, observación y otras pruebas psicológicas. En conclusión, los test psicológicos son herramientas fundamentales para la evaluación científica de características humanas. Sin embargo, su uso adecuado requiere comprender sus fundamentos psicométricos, así como sus niveles de confiabilidad, validez y precisión.